pero yo encontré la poesía como muy desprevenida, porque se volvió como muy presente en mi vida y podía verla en todas partes, en todo lo que lo que leía, pero no era evidente, sino que estaba oculta. Bueno, ahora sí la estamos viendo en imagen, ojalá que ella nos esté escuchando, no sé si viendo, pero sí nos va a estar escuchando. Es Macarena Brandoni, la invitada del día de hoy, que mañana va a presentar su libro Inmaterial y eso es parte de lo que vamos a estar hablando. ¿Cómo estás, Macarena? Bienvenida. Hola, gracias por invitarme. Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Ustedes? Bien, bien, muy bien acá. Bueno, pensando un poco en lo que va a ser la presentación de mañana, ¿cómo te preparás? ¿Cómo va a ser un lindo evento por lo que estoy viendo, ¿eh? Sí, re. Yo siempre la verdad que es la primera vez que voy a presentar mi libro, Ujú. porque lo publiqué este año, pero para todas las presentaciones que tengo de poesía, que recito siempre, suelo prepararme con muchas horas antes, sola, suelo ponerme a meditar, practicar los poemas, pero sobre todo estar en silencio, como que necesito un tiempo siempre para mí Mm. y para que salga también como lo espontáneo. Eso es fundamental, como que necesito estar sola. Mirá Eso vos. está bueno, Como sí. un refugio para encontrarte con vos misma antes de lo que va a ser la exposición con otras personas. Sí, tengo como una especie de obsesión con lo genuino y lo transparente, entonces siempre como que creo que es muy importante el hecho de prepararse, la formación en todo lo que se haga, pero también hay como un factor que es muy interesante, que es como un factor mágico, que yo le digo a las cosas en general en la vida, que es lo impredecible y también lo espontáneo. Y para mí ese factor es súper importante y lo tengo muy presente en todos mis aspectos de la vida, pero también sobre todo en lo que es mi carrera y el arte en particular. Entonces, para que surja eso, tengo que estar como muy alineada de alguna manera conmigo y estar en silencio, como que el silencio es un factor muy importante. Bueno, qué bueno. Interrumpimos ese silencio con esta nota previa, ¿eh? Sí. ¿Qué No, tal, no, no, Macarena? no, ¿Cómo no. estás? Saluda Todo Hernán, bien. ¿cómo estás? Mucho gusto. A Gusto. ver, me gusta eso de la improvisación. Contanos un poquito más cómo surge eso del silencio, del arte, de inmiscuirte en esa penumbra. Em, Creo que surge como de todos los contrastes que encuentro en la vida. Creo que una de como las predominancias de mi vida vendría a ser la comunicación. O sea, yo siempre expreso como la escritura como una forma de comunicación. Pero también eso necesariamente conlleva que exista un silencio, en donde se gesta quizás como la parte más genuina de uno, de alguna manera, y la forma de expresar las cosas. Como que la forma es siempre improvisada, pero el contenido siempre es como estudiado y calculado y demás. Pero las formas en las que voy a transmitir quizá las cosas, eso sí lo dejo como rezagado a la parte de la espontaneidad, lo Ujú. cotidiano, lo espiritual, si se quiere. Entonces, siempre tengo como ese contraste en la vida. Qué bueno. Bueno, cuando uno se encuentra con una entrevistada o un entrevistado con tanta facilidad de palabras, ya se puede dar cuenta cómo viene su obra. Sí. Y de la que hablamos es del libro Inmaterial. De ello estamos hablando mañana en Loyola 514, un espacio muy lindo que se llama Microgalería. Va a estar presentando allí a partir de las 16 horas Macarena Brandoni entonces su libro. Contanos un poco cómo se materializó ese Inmaterial, cómo fue que llegó, cómo fue ese proceso de escritura, si era algo que vos ya tenías escrito random, suelto por ahí, o no, o tiene un eje que lo organiza, que lo ordena y que se terminó transformando en libro. Sí, creo que el nombre viene mucho de un proceso a lo largo de mi vida, como que yo en una introducción del libro explico que conforman los poemas escritos en el año 2016 hasta 2024. O sea, es una trayectoria. Claro. Em, entonces, yo comencé a escribir recién, hace un ratito, me acabo de acordar cuando comencé a escribir, porque yo no me acordaba, eh, que fue a los 10 años más o menos. Pero yo denoto el año 2016 como un momento en el que empecé a registrar todas las cosas que escribo.
Entonces, todo lo que escribí desde el año 2016 lo fui poniendo en un documento y en la pandemia más o menos, o antes de eso, de repente agarré el documento con todos los poemas que había escrito y muchos escritos sí random, como vos decís, de momentos de mi vida, de escribir con el celular, y dije, bueno, acá hay algo. Entonces empecé a unir todo eso, pero también la idea de este libro era un poco como el hecho de tener en la cabeza la idea de materializar las cosas. Como que uno puede escribir y hacer un montón de cosas que parecen a simple vista como parte del cotidiano o sin quizás una significancia en particular, pero de repente empecé a rondar en la cabeza con esa idea de materializar las cosas. ¿Por qué? Porque empecé a hacer esculturas con cerámica. Entonces Ajá. dije, yo quiero tener algo en la mano. Y de ahí viene el nombre un poco. Entonces, para tener algo que sea tangible y material, lo que hice fue de alguna manera transformar quizá las ideas o las experiencias, que en sí no es algo material que se pueda tocar, sino que es algo que se percibe con otro tipo de sentidos. Y dije, bueno, quiero que esto sea tangible y reunir como todas las ideas que tuve a lo largo de mis años de aprendizaje, de adolescencia, de demás, que es una trayectoria de vida que puede no tener importancia. Pero de alguna manera me puse como experimento a mí misma y dije, si una persona de 16 años piensa de esta manera, siente de esta manera, en este momento en particular de la actualidad, es porque hay algo que evidentemente está sucediendo y no me sucede solo a mí, sino que le suceden a más personas. Ujú. Y ahí fue la idea como de reunir los saberes de una época en particular en un libro y materializarlo. Y de ahí viene un poco, quizás lo que se trata, que es eso, de reunir como quizás formas de pensar y sentir en un momento histórico en particular que es la vida contemporánea, que se inaugura a partir de los años 2000, que es lo único que yo viví en mi vida porque nací en ese año, Ujú. entonces de antes no puedo hablar porque no lo viví, si bien uno puede leer un montón de cosas, Sí, pero claro. bueno, yo creo que de lo que estoy hablando un poco en el libro es estas formas de vivir que tienen las personas hoy en día y los jóvenes más que nada de mi rango etario más parecido, tipo 20-30, porque creo que, bueno, todos tenemos formas distintas de sentir y de pensar y de vivir, pero hay algo que nos une. Y creo que esa experiencia que es colectiva, está bueno dejar sentado. Y esa fue un poco la propuesta mía. Em, sí, como de materializar Claro. eso. Qué bueno todo lo que contás, la verdad que es súper atrapante. Estamos hablando con Macarena Brandoni, ustedes la pueden ver, la pueden escuchar. Hailey Ediciones es quien edita y publica este libro que mañana va a tener su presentación, como decíamos, a las 16 horas, que ya tuvo sus ensayos previos, ¿no? Entre ellos, bueno, antes de la presentación estuviste en el Festival Saldías, que hoy por hoy es un lugar de vanguardia y un lugar donde se concentra mucho la movida cultural aquí porteña, para aquellos que por ahí lo están viendo desde otro lugar, digo. Contanos un poco cómo fue esa experiencia, qué te dicen, qué devoluciones, qué sensaciones percibís cuando te encontrás frente a eso, a que tu texto ya empieza a ser de otros, ¿no? Sí, o sea, la idea un poco de recitar en vivo es para que ese texto, bueno, pueda cobrar vida. Quizás puede parecer muy redundante, pero es muy distinto cuando se lee en voz alta a cuando se lee en voz baja. Entonces, fue muy lindo poder, como que la idea del evento y la propuesta del evento era que se sumerja el arte en un montón de disciplinas que estén conjugadas y la verdad que fue una experiencia increíble. Yo estuve el año pasado también, pero este año fue distinto. Ujú. Fue distinto por ese no sé qué que sucedía en ese momento. La energía de ese momento fue muy lindo y siento que me sentí muy cómoda para poder expresarme bien, porque siempre era con una música de fondo. Entonces yo como que tengo que hacer el esfuerzo de gritar en el micrófono porque es un contexto de una fiesta. Claro. Entonces quizás el desafío era como, bueno, en esa fiesta, que bueno, hay como muchos estímulos, poder captar la atención en ese momento y hacer que no suene tan solemne, porque los poemas, viste, que suelen ser como uy, la depresión, la Ujú. tristeza, como lo solemne, pero yo trato siempre de como encontrarle una vuelta de tuerca y que sea más parte de la vida de cada uno, del cotidiano y que sea más entretenido. Puede estar en todas partes la poesía y eso es una de las cosas que hablo en mi libro, en un manifiesto, que es eso, como incorporar la poesía a la vida y que no quede como en un lugar muy periférico
de élite o de ciertas personas que leen poesía como algo muy ajeno, ¿no? Como que la idea es un poco incorporarla y que sea parte y que esté de moda. Creo que Macarena, está bueno. me gusta esto que estás hablando porque elegiste un lugar que es interesante. Ahí estuvo el Flaco Spinetta, ahí hay cultura, pero hay resistencia, hay un montón de cosas. ¿Y cómo te proyectás vos dentro de horas, ¿no? Porque no te voy a pedir que hables de días, porque estamos hablando de futurología y quiero saber eso. ¿Cómo te sentís vos hoy y cómo te ves dentro de un par de horas? La verdad, ahora que me lo preguntás, un poco nerviosa, pero creo que son los nervios necesarios, como que no son un exceso de nervios, y eso es importante, como el punto justo de nervios, pero hoy hace como una hora me di cuenta que quizás voy a vivir algo muy, muy lindo. Y quizás es muy evidente, pero no me doy cuenta hasta llegar al momento más cercano de eso. Y la verdad que lo más importante es que voy a compartirlo con gente que quiera estar presente. Claro. Y eso para mí es lo más importante. La celebración. Sí, sí, Bueno. o sea, realmente el disfrutarlo, porque al ser tan autoexigente o como muy racionalista y demás, quizás el disfrute se olvida o se deja de lado, entonces ir a lo simple es lo más difícil y lo más importante también. Y ahí lo dijiste, ¿no? Te iba a decir, ojalá que te permitas disfrutar del momento, del evento, porque uno está atento a un montón de cosas y a veces por ese motivo se pierden algunas cosas que son esenciales. Macarena, para ir cerrando unas últimas, ¿siempre fue la poesía la forma de expresarlo o lo fuiste encontrando en el camino? ¿Empezó por otro lado, devino en poesía o siempre tuviste claro que ese era el camino para expresarlo? La verdad que no, creo que devino en poesía y ahora que me preguntás, no sé cómo apareció la poesía. Y creo que eso está buenísimo también, pero al principio fue más desde un canalizar un poco las ideas y una comunicación interna conmigo misma. Después apareció todo lo que es la escritura, pero más académica, más científica, desde lo teórico. Y en lo teórico, que es desde la sociología, que es a lo que yo me dedico, porque soy estudiante, Ajá. creo que en ese momento, estudiando ciertos tipos de textos que analizan la vida contemporánea y demás, ahí pude encontrar la poesía. Y como que se fue mezclando con la filosofía, que yo siempre estuve muy atenta y estuve leyendo mucho acerca de eso, pero yo encontré la poesía como muy desprevenida, porque se volvió como muy presente en mi vida y podía verla en todas partes, en todo lo que yo lo que leía, pero no era evidente, sino que estaba oculta. Y en cuanto la descubrí, ya me quedé ahí. Qué lindo eso. Bueno, Macarena, te agradecemos mucho este contacto. La verdad, vamos a repetir de nuevo para aquel que por ahí se enganchó tarde. Mañana, entonces, sábado 9, a partir de las 4 de la tarde, en Microgalería Loyola 514, Macarena Brandoni va a estar presentando su libro Inmaterial, editado y publicado por Hailey Ediciones. Así que, bueno, para alguno que quiera asistir, se mete en las redes sociales. Queda ahí en Loyola, entre Malavia y Acevedo. Sí, ¿no? ahí en por el el barrio, barrio. Villa Crespo estamos. Exacto. Ahí, claro. Y te agradecemos por el tiempo que nos dedicaste y nos encanta que vengas. Y algún día, si querés venirte al programa, porque nos gustaría estar acá y que vengas a contar lo que pasa, ¿no? Ay, sí, sí, Dale, sí. dale. Lo vamos a hacer. Te esperamos. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias a vos, Macarena, que sea con todo el éxito mañana. Gracias. El mejor gimnasio te espera. On Fit.